Muy buenos días para todos. En el día de hoy los acompaño en momentos de familia Miriam Ingrid Chaparro. Yo soy uno más de todos los integrantes de Tercera Revelación y con el mayor de los agrados estamos hoy en este momento acompañándonos en este domingo. Estas pequeñas disertaciones que presentamos en esta hora de la mañana lo hacemos como un acompañamiento a todos aquellos que nos están viendo desde sus casas o desde el sitio donde se encuentren, precisamente en pequeños temas, pero de una relevancia bastante grande. En el día de hoy, el tema es importancia de la educación. Este está abordado por nuestra hermana Juana Ángelis en el libro Lecciones para la Familia, en el capítulo 18 de la página 107. Como vemos, en una primera medida, el comentario se retoma de Allan Kardec de la respuesta 685A del libro de los espíritus. Y es que precisamente esta pregunta está en la ley del trabajo, que es muy interesante. Y retomando primero la 685, dice que el hombre tiene descanso al descanso en su vejez, y los espíritus le contestan que sí, y solo está obligado a conformarse con sus fuerzas. Pero en la pregunta 685A, donde él pregunta qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo, es precisamente este comentario que nos presenta la Kardec, que nos dice que hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación, no la educación intelectual, sino la educación moral. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Y es precisamente aquí en donde Juana Ángelis nos empieza a hacer un esbozo de las existencias, y por eso colocamos en la diapositiva como primera medida o como primer concepto la reencarnación, porque en esta en este escrito que nos ilustra, precisamente nos presenta eso, que cuando llegamos a esta existencia como pequeños niños frágiles, estos bebecitos todos casi que desamparados, nos despierta a todos los padres o a los que están a su alrededor ese sentimiento de ternura, invitándonos a ese cariño, a desprendernos de los mejores sentimientos hacia estas criaturas. Y miramos que esto es el reflejo de la ley de reencarnación, que como sabemos en la doctrina espírita, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzar a través de las pruebas de la vida corporal, porque precisamente ahí está su justicia. Les reserva que cumplan nuevas experiencias, lo que pudieron hacer o terminar en una primera prueba. Pensamos igualmente que Juana Ángeles precisamente nos ilustra ante esto que las experiencias de la vida es simplemente los diferentes periodos de ese desarrollo mental y de los sentimientos, que poco a poco en el desenvolvimiento de esta existencia se van exteriorizando esas experiencias de otras existencias que necesitan o ser mejoradas o ser corregidas. Por eso hablamos siempre que estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Precisamente esas experiencias que no queremos recordar las dejamos en el olvido, allá guardaditas. Pero eso lo hacemos simplemente porque no queremos encararlas y porque no poseemos el suficiente discernimiento para poder confrontarlas. ¿Qué pasa durante la existencia? Nos presentamos ante hábitos perniciosos porque son los más fáciles de adquirir o a los cuales son más fáciles de ajustarnos. Y precisamente esos hábitos perniciosos son los que nos predominan, que son los que más predominan en nuestra naturaleza, y nos tornamos agresivos, aturdidos, desconfiables e irresponsables, que es como el perfil más marcado en la humanidad. También podemos mirar que hay unos instintos y hay
y unas reacciones que tenemos biológicas, que todo es un compendio para nuestro desarrollo. Y como vemos en la ilustración, las tendencias es una inclinación o una disposición natural que tiene una persona hacia determinada cosa. Los hábitos, como sabemos, hay hábitos buenos y hábitos no tan buenos. Y es precisamente la repetición continuada de ciertos actos que se crean esos hábitos. Inicialmente esos actos eran conscientes, pero con la repetición constante, exigiendo menos tiempo y esfuerzo, se vuelven mecánicos hasta hacerse automáticos e inconscientes. Y también aquí la palabra instintos, como nos presenta Juana, esos instintos es esa fuerza oculta que induce a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. En los actos instintivos no hay reflexión, combinación ni premeditación. Y también encontramos este otro concepto que nos dice que es una especie de inteligencia rudimentaria que dirige a los seres vivos en sus acciones sin intervención de su voluntad y interés en su conservación. Como vemos, todo esto nos lleva a que precisamente en esas experiencias lo que debemos predominar es la educación. Entonces, precisamente aquí Juana nos presenta las dos alitas de la educación, que es la académica y la moral. Por eso nos dice que esa educación ejerce un papel supremamente relevante en la construcción del carácter del ciudadano, desde que es orientado en la infancia mediante la creación de los hábitos formadores, de los sentimientos y del carácter que propician la saludable relación y el consecuente crecimiento moral y espiritual. Como vemos aquí perfectamente, esa educación, la primera, la académica y convencional, es la que abre las puertas para las actividades externas, proporcionando los conocimientos que equipan al ser para los enfrentamientos, para las conquistas de la ciencia y la tecnología, para la adopción de doctrinas filosóficas y sociales, para el desarrollo de las aptitudes de la cultura, del arte y las creencias religiosas. En suma, es aquello con lo cual nosotros decimos que vamos a enfrentar la vida, con aquello que hemos desarrollado desde pequeños, de nuestras actividades para poder obtener algún dinero o para poder obtener un medio de vida que nos pueda sustentar. Pero sin embargo, nos dice Juana de Ángelis que es precisamente la educación moral que es igualmente importante y debe ser igualmente proporcionada. ¿Por qué? Porque es que con el fin de encargarse de desenvolver los sentimientos capaces de enfrentar y superar el egoísmo, la crueldad, la imprevisión, esos enemigos que son obstinados del progreso personal y colectivo de la humanidad. Y es que precisamente esa educación moral, que es la que propende la educación espírita, es la que permite que se desarrolle el ser humano de la mejor manera. Si bien es cierto, esta educación académica es la que nos permite obtener el mejoramiento físico, la educación moral es la que nos permite sostenerlo. Cuando vemos a aquellas personas que tienen de pronto una buena relación, tienen un buen trabajo laboral, pero vemos que tienen problemas emocionales o sentimentales, inmediatamente todo queda hacia un lado y eso les puede producir una depresión, puede producirle también un abandono de su trabajo. Entonces es precisamente esta educación moral la que es la herramienta esencial para que el ser humano pueda seguir todos los lineamientos y todas las experiencias que va a tener en la vida. Precisamente hay una comparación que nos trae el libro de Juana, que él hace un símil con los animalitos. Y vemos que los animalitos irracionales, como lo sabemos todos, por ejemplo, un perrito cuando está en el abandono se vuelve agresivo, se vuelve desconfiado, inclusive hasta destruye las cosas y se aparta, no se deja ayudar. Pero si tomamos ese mismo animalito y lo educamos con disciplina, con ternura, utilizando aquellas técnicas que hay ahora de entrenamiento, podemos encontrar que este animalito es feliz, inmediatamente cambia, como que sale de ese estado de marchita que tiene y florece.
florece y encontramos todos aquellos videos donde hay animalitos, rescate de animalitos en muy malas condiciones, los recuperan y después vemos unos animalitos hermosísimos, incluyendo animales salvajes que los han tenido en cautiverio. Y vemos que ya el animalito inclusive hasta tiene el recuerdo de aquel que lo sacó de ese sitio o de ese momento tan lamentable que estaba. Y vemos cómo se recupera. Independientemente de esto, eso es lo que vemos con los seres humanos. Un ser humano educado es un ser humano tranquilo, es un ser humano respetuoso, es un ser humano que ha aprendido a pensar antes de actuar, a razonar antes de dejarse llevar por los instintos primarios que todos tenemos y que podemos en cierta manera evitarnos muchos dolores de cabeza. Juana de Ángeles precisamente nos habla de esa educación integral, y esa educación integral es aquella que se presenta en las áreas morales e intelectuales, y es la gran modeladora que tiene por misión inculcar hábitos saludables, camino de seguridad, de equilibrio en el comportamiento de interés por las conquistas éticas que engalanan el proceso evolutivo de la humanidad. Y aquí es donde Juana de Ángeles nos dice algo muy interesante. Quien no posee hábitos buenos los, los tiene malos. Nadie, por lo tanto, vive sin hábitos. Y es muy interesante esto porque nosotros siempre hablamos de ello como mirábamos en las diapositivas anteriores. Si no tenemos, podemos cambiar esos hábitos perniciosos por hábitos saludables. Y es tanto lo que estamos ejercitándolos que llega un momento que ya naturalmente esos hábitos son parte de nuestro proceso ya evolutivo. Como vemos en la diapositiva, está representado uno de sus libros que se llama El hombre integral, y también está una pequeña frase donde dice que la familia permanece como educadora de elevado significado para la formación de la personalidad y del desarrollo afectivo, mediante los cuales se le vuelve posible al espíritu encarnado la adquisición de la felicidad. Y es precisamente en el hogar que es el primer enfoque del ser humano para recibir esa educación moral, más que la otra. Y precisamente por eso es que vemos todos estos pequeños que si desde su temprana infancia tienen una educación moral, así no sea la más extrema posible, pero sí con los valores morales que se puedan ejercer de la manera más eficiente, como es el respeto, la dedicación, las buenas maneras, el buen hablar, el buen actuar, esta criatura va a crecer discerniendo y puede entrar en una sociedad que, aunque no tenga esos mismos valores, siempre van a prevalecer los que él va a llevar de su hogar. Y precisamente acá Juana de Ángeles nos habla de una línea de tiempo en la educación, y esa línea de tiempo en la educación está fue suministrada acá de internet, una de las más amplias que encontré, pero ella precisamente nos habla, nos comienza hablando de Pitágoras, el gran sabio griego, que reconocía el papel preponderante de la educación cuando exclamó: eduquemos a los niños y no necesitaremos punir a los hombres. Y es una gran verdad universal. Y la historia de la educación presenta una saga de experiencias que surgen en el Oriente. Como sabemos en la tradición oriental era la tradición oral, donde a los pequeños les enseñaban de manera tradicional los más viejos del clan o de los grupos que se presentaban los libros sagrados o las escrituras sagradas. Y se pasaba a los deberes domésticos que correspondía a los padres transmitirle a la prole. Un ejemplo de eso lo tenemos con el Maestro Jesús, que José le enseñó la carpintería desde los 8 años. Después Juana nos presenta a Creta como el Estado griego que luego percibió la necesidad de cuidar a los jóvenes mediante la educación escolar, preparándola para la ciudadanía, que significaba devolver en el aprendiz la conciencia de los deberes con la patria. Después nos sigue y nos ilustra hacia Atenas, que por su parte orientaba a los jóvenes después del deber ejercido por sus madres para el mejoramiento de los valores morales a favor de la sociedad. Seguimos con Roma, que dio continuidad a la obra de la educación conforme a los padrones griegos, orientando a niños y jóvenes hacia la construcción noble de los grupos sociales y nacionales.
Después continuaba con Adriano, sin embargo, el Estado romano asumió la responsabilidad de la educación orientada casi siempre hasta el conocimiento filosófico, estético, artístico, moral y del ciudadano en vista del poder del imperio. Y así también pasamos después a la reforma, que los estados germánicos valorizan de manera la educación de los jóvenes, volviéndola obligatoria y pública. Y también después de esto surgió las reacciones de la contrarreforma con los intereses religiosos en prevalencia con el fin de preparar a las mentes de los jóvenes para la manutención de sus postulados de fe, considerando los valores nobles de la educación. Como vemos en esta pequeña ilustración que nos hace Juana, ese paisaje de la educación gracias a hombres y mujeres iluminados que presentaron métodos más eficaces para la formación de la cultura y para el desarrollo moral de los educandos. La educación de la infancia pasó a merecer comprensión psicológica y siendo entendido como un ser en formación y jamás como un adulto en miniatura, creándose los jardines de infancia en Froebels, siendo resucitada la didáctica institutiva surgida con Comenius, hasta basándose en el conocimiento científico, pasando la educación a ocupar un papel preponderante en los estados dignos y formadores del hombre y de mujeres del bien. En esta disertación, Juana nos exalta el valor de la educación en el estado infantil. En estos momentos nosotros vemos que estamos rodeados de jardines infantiles, de colegios, de escuelas, que reciben a los infantes desde una muy temprana edad, inclusive desde bebés, y empiezan su formación académica y también su formación en valores, reuniéndolos, permitiendo que compartan unos con otros, realizando actividades lúdicas especialmente, que desarrolla su aprendizaje con una pedagogía muy especial y permite que ellos empiecen a desarrollar. Pero es precisamente cuando vemos en estos lugares como jardines infantiles o reunión de pequeños que vemos las primeras explosiones de sus características de otras existencias. Y vemos también la educación que traen de casa. Nosotros siempre escuchamos decir a los maestros, que a estos educadores, que eso lo trajo de casa, está repitiendo las palabras que papá o mamá o aquellos que lo están educando son las que le repiten diariamente, ya sean de un carácter positivo o de un carácter negativo. Y es cuando está precisamente en este momento cuando ese pequeño necesita que se le corte aquellas situaciones que se detengan aquellas situaciones negativas y se incentiven especialmente las positivas o tengan más contacto con aquellas cosas positivas. Y precisamente por eso hay en las lúdicas, en los bailes, en la participación de teatro, en las participaciones de música, en las participaciones de deportes, etcétera, podemos mirar que les ayuda a aflorar aquella parte creativa que va unida a esos hábitos buenos, empezar a desarrollar esos hábitos buenos, para que cuando ya lleguen a la adolescencia, lleguen tranquilos, porque van a llegar a unos cambios bastante fuertes, llegan de una manera más tranquila, más fluida, menos rebelde, pero sí con una gran oportunidad de lo que ya han adquirido cuando han sido pequeños. Eso aunado al buen trato, porque obligatoriamente la educación moral va unida intrínsecamente al buen trato, como vamos a ver ahorita que vamos a hablar de Jesús, y vemos una de sus mayores características. En este ítem que nos habla Juana de Ángelis, que nos habla del maestro de maestros, que es el Jesús de Nazaret, y nos permite mirar que fue el educador por excelencia. Él permanece como el mayor didacta de la humanidad, por haber demostrado que la educación es el proceso más seguro de desarrollo de los valores adormecidos en el niño. También miramos que demostró que la ciencia y el arte de la educación son todo un proceso de iluminación paciente y enriquecedor que tiene como por meta esencial liberar al educando de la ignorancia por medio del conocimiento de la verdad. Esa frase que nosotros siempre escuchamos, que
que Él es la verdad, es precisamente por eso. Acá nos dice que Él rehusaba el honrado título de bueno, que le fue conferido por un joven que deseaba seguirlo, él elucidó que solamente Dios es bueno, pero que Él era el maestro, porque para toda su trayectoria se constituiría en una permanente lección de sabiduría, de amor y de salud integral. Y aquí está la parte donde hablábamos que Él era afable y noble. Enseñó a través del ejemplo, aplicando la metodología compatible con el nivel de entendimiento y de conciencia de aquellos que lo acompañaron. Él jamás se exasperó, es decir, él nunca se puso de mal genio, nunca se puso bravo, como decimos coloquialmente. Inclusive cuando fue desafiado por la pertinencia y pusilanimidad de sus adversarios, siempre demostró esa paciencia enriquecedora. Como vemos en esta segunda diapositiva, las enseñanzas de Jesús fueron siempre adaptadas a sus oyentes, pronunciaba sus palabras de forma comprensible para todos y recurre frecuentemente a las imágenes de parábolas, dando mayor plasticidad a sus ideas. La pedagogía del maestro también es gradual, no cae jamás en precipitaciones que puedan hacer o malograr el aprendizaje. Siembra y espera que las semillas germinen y fructifiquen. Él dice, tengo aún mucho que deciros, mas vosotros no lo podéis soportar ahora. Sus coloquios o sus disertaciones ocurren siempre en un ambiente de incomparable simpatía. Y sus enseñanzas son claras e intuitivas, crea figuras literarias y busca ejemplos de la vida cotidiana para esclarecer su pensamiento. Y responde con bondad a las contradictorias de buena fe y con energía a los que quieren combatirlo. Y es precisamente esta clase de pedagogía que en estos momentos se está implementando. Ya aquellas épocas de maltrato, de represividad, de violencia que se trató de educar, supuestamente entre comillas, aquellas generaciones, hemos visto que los frutos no fueron muy buenos y al contrario, tuvieron doble repercusión. Por un lado en la parte de su psiquis, en la parte de su comportamiento normal, y por otro tanto por aquello de lo que en ese momento les hacían memorizar y repetir sin ningún fundamento o sin poder ellos en algún momento dar su opinión o sacar de estos conceptos algo mejor. Entonces fueron como algunas épocas bastante, por decirlo algo, muy oscuras en el sentido de que no se permitía la luz del pensamiento. Cuando ya pasamos a las épocas más actuales, donde precisamente esa enseñanza o esa pedagogía ya permite que se pueda ilustrar con mayor capacidad a los pequeños, que se les permite ahondar a profundidad en los temas provistos por aquel que les está enseñando. Inclusive vemos ya que en estos últimos tiempos, con la apertura de la tecnología, con la apertura de todas las formas ahora de audiovisuales, de presentaciones académicas, permite que estos pequeños puedan acceder a una mayor información con mayor profundidad. Obviamente pues con los lineamientos que se deben tener, pero sí permite que podamos desde muy pequeños ya ver que estas criaturas traen una conciencia como más despierta para lo académico, pero también entonces podemos ver que también igualmente captan en la parte moral más rápido y mucho mejor. Y lo aceptan, lo adaptan, lo ajustan a su ser y ya se desarrollan, como podemos decir, como pequeños grandes adultos, pero de una manera más clara, más cordial y como vemos acá, de una manera más afable, haciendo a un lado, como vemos, que si está presente la educación moral, la violencia también está aislada, se empieza a retirar, porque ya obviamente eso es un resquicio de nuestro ser antiguo. Como vemos, Allan Kardec no solamente él dice que por la educación moral como esclarecer será posible formar al individuo saludablemente y es responsable y capaz de edificar una sociedad feliz. Y es precisamente que Kardec en su invitación a la educación
es especialmente la educación moral, la que nos dice él que va a ser la preponderante en el ser humano, porque de ahí dependerá su equilibrio para poder desarrollar la educación académica. Él nos dice que la función de la educación espírita en este caso será por tanto la de abrir perspectivas nuevas al proceso educativo, adoptando las necesidades nuevas que surgieron con el desenvolvimiento cultural y espiritual del hombre. Y es precisamente también en un libro de Herculano Piresca nos dice que nos habla de una espiritualista inglesa, Annie Besant, que dice que cada niño y cada adolescente representan planes de Dios encarnados en la tierra y dirigidos hacia el futuro. Y es precisamente en este aspecto que debemos pensar que cada oportunidad que tenemos de orientar o de mejorar la calidad de educación de un pequeño, estamos mejorando nuestra calidad de vida a futuro, en nuestras próximas existencias. Estos nuevos seres son la oportunidad que Dios nos da de hacer las cosas bien, de mejorarnos como seres humanos, especialmente en las familias y luego en la sociedad, como vimos en la historia del tiempo. Y precisamente con esto concluimos el día de hoy esta pequeña disertación de este libro. Les agradecemos a todos por su atención y muchas gracias.